días, amigas de Nueva Mujer, ¿cómo están? Pues bueno, nosotros aquí muy contentos el día de hoy de empezar esta semana ya, y bueno, con un gran invitado que bueno, tenía muchísimas ganas de que estuviera aquí y entrevistarlo, porque bueno, tiene muchos talentos, es una persona que nos comparte mucho, y bueno, pues le doy la bienvenida hoy a Isaías. Isaí. Así es. Bienvenido, Isaí, que ya has estado aquí nuevamente, anteriormente con Ceci Su, pero bueno, que encantada estoy de tenerte el día de hoy en Nueva Mujer. No, pues muchas gracias, la verdad es que el honor es mío, la verdad es que me ha gustado mucho estar en el programa, los primeros he estado muy nervioso, pero... No, pues ¿cómo crees? O sea, si todo te fluye, yo ya te vi en la entrevista, tienes la información y digo, pues, ¿cuál es el problema, verdad? Si ya esto es compartir nada más nuestros temas, estos temas tan interesantes, digo, porque tienes mucho que aportar. Y sobre todo para este programa en especial de Nueva Mujer, que vayamos creando esa conciencia de cómo podemos nosotros utilizar distintas herramientas, y aquí esta es la gran prueba, ¿no?, que tú nos puedes compartir, para poder tener una mejor vida, para poder comprender más qué es lo que nos pasa, hacia dónde vamos. Y bueno, pues hoy nuestro tema tiene que ver justamente con lo que es la pareja. La pareja. Bien, entonces tenemos tarot terapéutico encauzado hacia lo que es la pareja. Entonces, bueno, yo le dije aquí, ok, yo voy a hacer el conejillo de Indias, no importa, no hay problema, digo, yo voy a aprender y podrán ustedes ver cómo es que manejas tú esta herramienta del tarot, que finalmente pues es algo antiquísimo y que yo creo que tiene una gran base en estos 22 arcanos para podernos dar una guía, porque en realidad esto es una guía. Es una guía, un camino de autoconocimiento. Bueno, claro. Ambos me comentabas ahorita, ¿no?, que también ¿Sí? Estás en esta rama de... Sí, también uso el tarot terapéutico, entonces bueno, para mí es muy importante lo que hoy nos vas a enseñar y todo, porque siempre es bueno conocer la visión del otro, una técnica o más que nada una aportación del ser, porque yo creo que cada ser tiene algo que aportar, y esto es más que nada es a nivel intuitivo, creo yo. Es un desarrollo de la intuición totalmente, sí, que bueno, te lleva algún tiempo, para algunos es más rápido, para algunos es más lento. Así es. Pero también algo que me llamó muchísimo la atención fue a partir de que yo empiezo a leer a Alejandro Jodorowsky. Ok, wow, Alejandro Jodorowsky. Y cuando yo visité a su hijo en una serie de eventos, Cristóbal Jodorowsky, una serie de eventos que vino aquí a la Ciudad de México aproximadamente de 2014 a 2016. Okay. Él hablaba muchísimo sobre esta cuestión del tarot no adivinatorio, no de la forma. Exacto, no del adivinatorio, porque eso se ha tergiversado mucho. Y entonces cuando tú hablas de tarot, todo el mundo crees que nada más es ponerte a adivinar cosas y eventos, que a veces pueden ser muy catastróficos también. Y sin embargo, no, yo creo que se ha tergiversado mucho el verdadero sentido de lo que es el tarot. Sí, incluso lo podemos ver a nivel histórico, incluso el programa pasado lo comentaba con Ceci, daba un esboce como histórico, que hablábamos que a partir, que si bien no se tiene una fecha cierta de su origen, que algunos dicen es la Atlántida, es Egipto, otros también te mencionan, bueno, puede ser del siglo III al siglo XVIII, ¿no? Se establecieron diferentes tarots, incluso con ocultistas, Eliphas Levis, Aleister Crowley, y bueno, de ahí viene el tarot de Rider, el tarot de Marsella. Claro, ya se viene la derivación. Todas sus derivaciones. Después, bueno, ya encontramos actualmente que el tarot de Osho, el tarot de ángeles, etcétera. Toda una creación ahora de tarots. Incluso por ahí uno de Miguel Ruiz. El autor de los Cuatro Acuerdos. Cuatro Acuerdos, y ya también, hay quinto acuerdo, así es. Y de Luis Hay, que es la autora de Tú puedes sanar tu vida. Entonces digo, como que todo mundo ha podido crear esta herramienta porque verdaderamente sí funciona, ¿no? Es, de verdad, sí te da una guía. Realmente funciona. Yo empecé en el mundo de las cartas, debe tener como 1 año y medio más o menos, pero yo era como una persona que no te lo creo. Llevo muy poco. ¿1 año y medio? Sí. Dios. Pero realmente yo no era un lector, sino yo iba a consulta, pero precisamente era la parte de consulta, bueno, ¿quieres saber? Te llamaba la atención. ¿Qué te llama la atención? Bien. ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está sucediendo? Exacto. Y realmente ahí me empecé a dar cuenta que bueno, o sea, hay personas que tienen, yo respeto mucho esta cuestión, hay quienes tienen la facilidad
facilidad para acceder a cuestiones que van a pasar. Sin embargo, también creo que cuando tú mencionas algo que puede suceder o no en el futuro, podrías estar programando incluso las emociones, y para mí las emociones son básicas. Claro, por supuesto. Entonces, derivado, por ejemplo, de los estudios que he tenido, por ejemplo, incluso de derecho, biodanza, seminarios en estructuras clínicas, incluso he estado en psicoanálisis. Bueno, algo que se ha vuelto ponderable dentro de mi servicio es el cuidado, el manejo de las emociones. En el punto donde te vuelves un facilitador con la gente. Claro. Un facilitador a tal punto que dices, no eres un maestro, no estás ni por encima ni por abajo. Es decir, yo soy un servidor en el cual yo me pongo en tu mismo nivel, porque juntos vamos a acompañarnos. Porque finalmente el trabajo lindo. Del autoconocimiento y el trabajo del despertar de conciencia y de evolución va a ser un trabajo de todos los días, ¿no? Por supuesto, claro. Entonces, con la lectura de tarot es lo mismo. Yo me vuelvo un acompañante. Porque yo te puedo hablar muchas veces, incluso hay psicólogos que te hablan desde el deber ser, qué es lo que tú tienes que hacer. Sí, es cierto. Pero realmente, algo que he visto, por ejemplo, en la rama psicoanalítica, por ejemplo, Jacques Lacan te menciona, es el objeto de tu deseo como ser humano para tu autorrealización, ¿no? A partir del debo o no debo, ¿no? O sea, pero más bien es yo que quiero. Exacto, yo que quiero. Y además, ¿desde dónde lo quiero y para qué lo quiero? Exactamente. Porque ahí es donde ya creas conciencia, ¿no? Y es más, hablando ahorita del tema de la pareja, a veces lo podemos ver en terapias, puede ser tarot, psicología, de cualquier rama que tú quieras. Muchas veces lo que sucede es que el psicólogo o aquel persona que te está analizando te dice, muchas veces te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Es decir, volvemos a esa labor simbólica, que yo te estoy hablando desde el padre, ¿no? Pero o te estoy hablando desde el deber ser, te estoy hablando desde la ley, incluso si lo veo desde el punto de vista del derecho. Sí, exacto. Pero ¿qué sucede? Realmente yo te puedo decir, esta persona te conviene o no te conviene. Ok, ya te hablé del deber ser. Pero tú tomas tu decisión con tu libre albedrío, tú lo aplicas, ¿no? Y ahí volvemos a esta parte del manejo de las emociones, porque si yo te digo qué te conviene en tu vida o no te conviene, puede ser que esté hablando mi ego, ¿no? O sea, puede ser que esté hablando mi proyección. Y te voy a decir una cosa, vamos a suponer que tu visión, obviamente que tú eres una persona completamente profesional, intuitiva, humana, sea muy acertada, porque tú vas a decir una verdad, eso me queda claro. Pero aquí el tema es entonces el otro, ¿qué va a hacer? ¿En qué momento el otro resuelve lo que tiene que resolver? Evidentemente es una guía la que nosotros damos, pero también el otro tiene que fungir en esa parte de hacerse responsable de su propia vida y de sus propias decisiones. Sí, totalmente. La parte del libre albedrío viene muy encaminada donde dices, ok, yo ya te puedo decir por qué te conviene y no te conviene, pero sin embargo, yo no sé si en el fondo de tu ser, en el fondo de lo que tú desarrollas como ser humano, dentro de tus sentimientos, incluso de lo que compone tu genealogía, tal vez esa persona es el amor de tu vida. Y yo te estoy diciendo, no debes estar ahí, tal vez yo estoy frustrando el objeto de tu deseo. ¿Qué va a pasar con las emociones, no? ¿Qué va a pasar con las emociones? Y ahí entra me dijo que no, entonces ya vas con miedo. Exacto. Porque igual, y finalmente lo vives, porque al final del día uno siempre va en contra de la corriente, te dicen no y vas por ahí, ¿no? Y sin embargo lo vives, pero entonces ya ¿cómo lo vives? Con ciertos temores, es que me dijo. Entonces, cuando te esté pasando la situación que se suponía que te estaban previendo, vas a decir, me lo habían dicho, ¿no? Ya me lo habían dicho. Pero ahí voy, ¿no? A experimentarlo. En esa parte, a mí me gustaría mucho preguntar tu opinión. ¿Qué tan válido es vivirlo o qué tan válido es no vivirlo? Yo digo que es válido vivirlo. Estoy de acuerdo, sí. Y para toda respuesta que me hacen, incluso desde el punto de vista político, del derecho, etcétera, esto lo aprendí de diferentes personas, pero creo que lo único absoluto en esta vida es que todo es relativo, es la única ley absoluta en esta vida. Exactamente, que todo es relativo y todo finalmente va a ser dependiendo del cristal con que lo mires, incluso cómo lo transites, porque hasta una experiencia que pudiera ser muy adversa, finalmente te va a dejar una enseñanza si tú la tomas. Yo les digo, busquen su tesoro, porque hasta lo más terrible que puedan haber vivido, porque aparte también nosotros lo etiquetamos de malo o de bueno, ¿no? Y mucho más en temas de pareja, muchísimo. Porque al final del día se trata de expectativas no cumplidas, que al final te llevan a una frustración. Pero cuando una persona toca esas fibras o mueve esas cuestiones emocionales, al final del día te está diciendo, tienes que crecer en esto. Ahí me parece que es válida la experiencia. Sí, creo que dentro de la imperfección puede ser, o como dice, vuelvo a citar a Alejandro, te dice, estamos irremediablemente atraídos
por personas que nos van a traer conflictos para nuestro desarrollo perfecto del alma, del ser, ¿no? Exacto, porque sí, cada relación finalmente implica un reto, pero antes que ser un reto, es un reflejo de ti. La cuestión de que la pareja es tu espejo, la pareja es una terapia. Una terapia, ¿por qué? Porque muchas veces tú puedes tener una relación donde a lo mejor el otro puede fungir como el malo, ¿no? Y realmente tú eres el pasivo, pero puede ser que siendo tú el pasivo, eres realmente el malo que prefiere ser la víctima, asumirse como la víctima, para no demostrar tu parte oscura. Exacto. No, al final del día todo encaja, ¿no? Porque para que exista una víctima tiene que haber un victimario y viceversa, ¿no? Entonces, finalmente, a ti te está demostrando, bueno, si yo permito ser la víctima, ¿por qué me elijo como víctima? ¿O por qué me adjudico el ser víctima? Incluso dentro de la rama profesional, por ejemplo, ahora en Derecho, uno de los abogados con los cuales me he juntado, los cuales me ha enseñado, por ejemplo, en esta parte de llevar asuntos, hay algo que me dice, hay veces, a pesar de que tienes que confiar en tu cliente, también subjetivamente no tienes que creerle todo. Exacto. Tienes que mantener un cristal como de alguna forma de una congruencia emocional y mental equilibrada para poder observar qué hay detrás de su lenguaje, qué hay detrás de su petición cuando él va y te pide un servicio. Exactamente, desde dónde te lo está pidiendo. Desde dónde te lo está pidiendo y desde dónde te lo está pidiendo me dice, de alguna forma cuando viene un cliente con un conflicto, tú debes de entender que ese conflicto jurídico a veces es porque las dos partes tienen una culpa, no es de que uno fue la víctima, uno fue el malo, hay una responsabilidad dentro de los sujetos. Así es. Y viéndolo, por ejemplo, desde esa parte de la ciencia o desde la cuestión del derecho, que es una rama donde trabajamos más el pensamiento lógico, formal del cerebro, ahora lo trasladamos a la parte espiritual, que se vuelve igual al reflejo. Muchos creen que están disociados, pero creo que venimos lo mismo a este mundo, venimos a asociar, no a disociarnos. Así es. Y es lo mismo que sucede cuando te vienen a hablar de las emociones. Yo troné con mi pareja, tengo un conflicto de intereses, me quiero divorciar, ¿por qué me quiero divorciar? ¿Por qué quiero regresar y por qué no quiero regresar con él? Así es. Sí. Y es lo mismo, ¿cuál es tu parte de responsabilidad y cuál es la parte de responsabilidad del otro? Creo que queda en cada uno de ellos. Claro, porque ambos tendrán siempre razones distintas para estar o para no estar, siempre. Y obviamente cada uno va a defender su propia posición, ¿no? Su posición, como te digo, en la historia del otro, pues tú eres el villano. Y en tu historia, pues el otro es el villano. Y al final del día, bueno, aquí en este sentido, tanto el tarotista o el abogado, digamos que tiene que fungir como la parte que pueda guiar y pueda ser neutral y justa. Y creo que es fabuloso porque hay frases que te hablan de que no todos somos espinas, no todos somos rosas. O sea, finalmente venimos con esta dualidad. Exacto, eso es muy importante. Para encontrar la unidad. Son principios incluso ocultistas que hablaba, por ejemplo, Eliphas Levis en algunos libros sobre integrar la sombra y la luz, ¿no? Ese es un tema muy interesante y muy controversial que un día lo vamos a tomar. Claro. Vamos a hablar de la sombra porque, por ejemplo, mira, a mí el año pasado he venido mucho trabajando con esos aspectos en mí misma, ¿no? Descubriéndolos, cuando antes estaba completamente yo polarizada. Y quererte mantener en una polaridad también a veces lleva un precio muy grande también, porque no ves el crecimiento completo, te estás perdiendo en otra parte y principalmente no te estás aceptando en tu totalidad. Sí. Entonces sí es importante ese tema, me encantaría que lo abordáramos en otra ocasión. Pero bueno, volviendo a este tema de la pareja y de esta herramienta del tarot tan maravillosa para poder guiar, ahí cómo tú lo manejas. A ver, explícame cómo lo manejas, cómo es que esto se va dando para que tú puedas hacer esa guía. Bien, sí. Yo cuando manejo el tarot utilizo los 22 arcanos mayores del tarot de Marsella y esto claro que sí. Esto por una cuestión del contexto histórico donde le comentaba, por ejemplo, la semana pasada, Ceci, que es por la cuestión de los gráficos que en algún momento surgieron en Egipto. Eran gráficos que finalmente representaban la vida cotidiana y la historia de algún tiempo y espacio. Ok, sí. Entonces, creo que a partir de ese contexto histórico, también leyendo un libro de Alejandro Jodorowsky, él se enfocó a la búsqueda del tarot, a reproducir el tarot de la forma más
¿Práctica, podríamos decir? ¿O no cómo? práctica, sino reproducir lo que son las imágenes desde sus orígenes. Manteniendo su verdadero esencia. contenido, su esencia, su simbología. Claro, Okay. manteniendo toda la esencia. Entonces él él hacía mucho hincapié en el tarot de Marsella. Entonces desde ahí yo dije, bueno, vamos a investigar un poco, viendo el ocultismo, magos del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, cómo utilizaban algunas herramientas del tarot como símbolos de una vía de autoconocimiento, ¿no? Como un camino de la vida. Entonces, a partir de ahí fue donde dije, bueno, creo que si voy a utilizar el tarot va a ser el de Marsella. Y apenas este tarot me lo regaló mi papá el 24 de diciembre, fue mi regalo en ese tiempo de Navidad. Mira, qué bien. Fue un regalo de mi papá que bueno, es una persona técnicamente que es escéptica, entonces para mí fue una gran sorpresa mirar. Sí, que un escéptico que es tu papá te regalara un tarot. Estábamos en la librería, qué caray. De repente toma la caja y me dice, este es tuyo. Y dije, no puede ser. No puede ser que no venga te creo. Para mí fue un regalo muy bello y desde ahí, pues bueno, reconozco que sí, una persona autodidacta, en la cual he plasmado los conocimientos que tengo, tanto profesionales como de cursos, diplomados, para poderlo plasmar aquí. Entonces, la técnica que yo utilizo, bueno, qué bueno que está la pantalla. Realmente, utilizando los 22 arcanos que aquí los podemos ver en pantalla, todos. Lo que yo hago es, finalmente, cuando viene el consultante, es mostrarle los 22 arcanos. Porque generalmente nosotros vemos que en una tirada de tarot están volteadas las cartas. O sea, aquí sí ahorita vamos a hacer la prueba, ahorita los vamos a ver. Nunca me habían hecho esto, ¿no? Viendo los arcanos, Generalmente tú ves volteada la baraja y vienes, ya sea que en el método adivinatorio o a lo mejor por alguna cuestión terapéutica, bueno, tú haces tu pregunta, vienes con el síntoma o lo que está sucediendo en tu vida, ¿no? Y bueno, haciendo esta plática dices, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo y todo? Y bueno, tú sacas al azar los arcanos y bueno, ya vas viendo qué sucede. Que también comentaba, finalmente tampoco creo tanto en el azar, creo en el azar, pero creo que en el azar existe una inteligencia científica, claro que sí, incluso parecida a lo que son las neuronas. O sea, comentaba que es una especie de sinapsis. Así como tú y yo tenemos esta conexión, esta conversación, podemos tener cosas en común y cosas que no están en común, pero a veces tú puedes ver en mi mirada, en mi rostro, que bueno, tenemos cierta cuestión de empatía. Esas neuronas de la empatía creo que se pueden plasmar en los objetos. Así es. Un objeto, por más inerte que lo veamos, tiene cierta inteligencia en el grado que nosotros estemos contactando con él. Y como todo es energía, al final del día todo es energía, todo es un intercambio de. Y obviamente por esta ley electromagnética, pues siempre va a haber aquello que es lo que va a hacer resonancia, porque la palabra es esa, resonancia contigo. Y yo creo que las cartas hacen una resonancia contigo. En ese sentido de poder verlas, yo creo que así es como las eliges, supongo, lo que nos estás diciendo. Totalmente, viene la persona y me platica el conflicto, el síntoma a resolver. Entonces, de ahí pueden derivar diferentes preguntas, ¿no? Por ejemplo, algún conflicto que generalmente vienen de pareja, ¿no? A lo mejor una ruptura, entonces a veces es mirar, si tú ves estos arcanos, ¿cómo verías actualmente a tu pareja en este arcano? Bueno, yo te voy a decir, mira, primero que nada, yo tengo 2 años divorciada. Yo cerré un ciclo y te puedo decir que no es burla, pero es felizmente divorciada, yo no estoy traumada ni nada de eso, creo que cerré un ciclo importante. Sí, porque todo el mundo te quiere dar el pésame, la verdad es que nunca saben, para mí fue un cierre de ciclo maravilloso y además cuando estuve casada también fui felizmente casada, ¿no? Entonces, bueno, te podría yo decir que ahorita justamente estoy en una etapa de que yo no sé qué estoy buscando. Sí sé que existe una pareja tal cual, porque digamos que estás en una etapa distinta a lo que fue antes, ¿no? Siempre hay un grado de madurez, algo que se transforma, algo que cambia. Así es como yo me considero ahora. Ahora no sé qué busco. Créemelo, esa es mi gran incógnita. Me encanta me encanta esa frase, yo no sé qué busco, y porque a lo mejor a algunos les puede causar conflicto, yo no sé qué quiero, pero creo que detrás de ese, a lo mejor yo no sé qué quiero, surge una pregunta inconsciente, que incluso compartiéndolo personalmente, yo también lo hago, es decir, ¿para qué quiero una pareja ahorita? Sí, o sea, yo por ejemplo, desde el punto de vista quizás mental, emocional, te diría obviamente yo para compartir, ¿no?
para compartir, evidentemente. Creo que siempre se busca una pareja para compartir, para pasar buenos momentos, para poder interactuar con alguien, para crear un vínculo. Sí te puedo decir que hasta ahí. Pero una parte de mí no sé tal vez en el fondo qué tan preparada estoy para ello. Porque vuelvo al punto, o sea, todavía no sé hasta qué punto quiero o qué quiero. Entonces hay como una confusión, ¿no? Es como cuando ves un buffet, vas a un buffet, para que me entiendas, y de repente ves todo y dices, todo se te antoja, ¿no? Y quieres sentir esto y esto y esto y esto porque estuviste durante mucho tiempo comiendo un menú que no había más, que es cuando entras en una experiencia que es como única, que incluso se va, replicando durante años, que se va convirtiendo con los mismos elementos y atributos. De repente la vida me pone una gama de posibilidades, astrológicamente las tengo ahorita, así como se abrió un abanico, y a lo mejor estoy como esas niñas, ¿no? De, oh Dios, si puedo probar esto, si puedo hacer esto, o sea, en un sentido de libertad. Okay. Yo creo que estoy disfrutando mucho esa capacidad de poder decir, oh wow, lo puedo vivir, lo puedo experimentar. Pero entonces se vuelve más difícil cuando tienes quizás tantas opciones, de pronto no sabes qué quieres de todo ello. Sí, sucede que creo que el desarrollo del aprendizaje en nuestro bagaje de vida, mencionaba mucho Carlos Chávez, quien es mi psicoanalista y le debo muchísimo de mi formación. Sí. Me mencionaba, realmente el desarrollo del inconsciente se va dando mucho por el lenguaje. No nada más por el lenguaje, me dice, esa es una parte, pero también con lo cual tú observas, con lo cual tú te vas relacionando y con lo cual tú vas haciendo parte de ti. En este caso pues vemos la primera infancia, ¿no? Desde la mamá y el papá. Después surgen los ecofactores, que algunos pueden ser negativos, otros positivos, como puede ser la sociedad, las instituciones, la política, las ideologías, etcétera. Entonces vivimos bombardeados de todo. Claro, un poco de todo te va conformando, ¿no? Y ahí, en el sentido de la pareja, vamos formando lo que es un ideal de valores, de qué es lo que queremos como pareja. Qué es lo que estás buscando. Y de ahí se forman, creo que, tabúes en la sociedad, porque escucho, por ejemplo, compañeras, algunas mujeres, otros hombres que dicen, bueno, yo merezco que mi pareja me quiera, qué padre es merecer, ¿no? Pero siempre hablan de lo que necesitan, de sus necesidades, o sea, yo no merezco que esta persona me trate así, pero sin embargo sigo ahí. Yo merezco, me enojo con mi pareja y es como, bueno, yo merezco otra persona que me dé el cielo y las estrellas, pero bueno, tal vez también ahí podría entrar un pensamiento un poco egotista, porque hablamos de nuestras necesidades, pero nunca nos hemos preguntado, ¿y yo qué le podría brindar al otro? ¿Y yo qué puedo brindarle al otro, no? Eso es importante. Pues entonces te decía ahorita, yo ya no sé si es más, porque estoy tratando de, obviamente, hago mis propios monólogos, trato de hacer mi introspección o mi ermitaño, ir a mi ermitaño, ¿verdad? Tener esos momentos de poder encontrar. Y entonces yo ya no sé ahorita si estoy en una etapa donde estoy más fascinada con la gama de posibilidades, que por eso no quiero elegir una sola. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y eso no quiere decir que descarte el que yo elija, porque por otro lado, sí, claro, me veo eligiendo algo. Pero no sé si ahorita en mi transitar, en mi devenir, este es el tiempo como para, entre comillas, no elegir, porque están todas las opciones y vivir esa experiencia, no sé si me entiendes. Totalmente. Es un poquito como medio extraño, ¿no? Yo creo que cuando viene esa pareja, hablando de ese reflejo, y por ejemplo, guiándome de psicólogos, Walter Rizzo te habla acerca de la atracción de las parejas. Y número uno es, polos opuestos no se atraen, o sea, eso es una falacia, simplemente que la materialidad de la situación, uno vive más con más activo y otro más pasivo, como lo que decíamos. En la parte externa, ¿eh? En la parte externa. Exacto, pero a nivel etérico o energético. Energético realmente son polos iguales, son los que se atraen. Exacto, yo lo sabía. Porque a lo mejor muchos dicen, es que, pues bueno, yo soy una persona sana y a lo mejor mi novio o mi novia es un alcohólico, o es alguien que tiene vicios. Busca los tuyos. ¿Por qué quieres estar con una persona así? Porque realmente tú debes de tener algo. Entonces realmente a lo mejor lo que está sucediendo ahí de fondo es la codependencia. Claro, exacto. La codependencia, y ese es el conflicto común. Por eso decía Jodorowsky, estamos irremediablemente atraídos por personas que nos van a traer conflictos a nuestra vida. La codependencia, a lo mejor la codependencia viene reflejada en el alcohol, pero a ti a lo mejor en la reproducción del abandono. Por supuesto, claro, porque te voy a decir, hay unas codependencias o vicios que están muy ocultos, que parecen muy sanos, pero al final no dejan de ser vicios. No dejan de ser vicios. Y son igual de
y son igual de dañinos, pero hay unos hay unos que te matan lentamente y otros que te matan rapidito, ¿no? Pero hay otros que poco a poco te van matando internamente porque emocionalmente son relaciones tóxicas o son emociones tóxicas. Entonces al final del día tú tienes mucha razón al decir, yo también sabía que no es la polaridad, aparentemente sí, pero no es cierto, o sea, en el fondo el otro tiene mucho que ver contigo. Y yo lo he estado descubriendo ahora, en esta gama de posibilidades, créeme que ha sido una etapa de mucho aprendizaje para mí, lo es, así es como la reconozco, y yo creo que por eso no he elegido. Porque al final del día sigo aprendiendo, ¿no? De toda esta situación tan versátil, que es un momento único en mi vida, por supuesto, ¿no? También. Sí, en este camino de autoconocimiento y enfocado a la pareja, y creo que en toda la vida vivimos como decía una canción incluso de mi artista favorito Alejandro Sanz, vivimos en un tren de los momentos. Ah, sí, es cierto. Ese tren de los momentos. Ahorita voy ahí en ese transitar. Exacto. En ese tren de los momentos hay estaciones que incluso lo puedes ver hasta en el metro. Cuando te detienes y otras vas. Hay veces que el transporte va más rápido, porque en algunas cuestiones vas a encontrar las vías más saturadas. Sí. O el camino, o a lo mejor en alguno tardas 3 kilómetros y en el otro son 5 kilómetros. O en otras estaciones te tardas más y en otras solamente de pasadita y rápido, ¿no? Y en algunas son más conflictivas que otras. Así es, claro. Entonces, muy cierto, muy buen ejemplo. Creo que cada tren de los momentos conlleva una estación, y yo le llamo esos cachitos de tiempo, a nivel poético. Esos cachitos de tiempo te van brindando precisamente y paradójicamente, vaya la expresión, esos cachitos que te van a ir llenando. Te van nutriendo. Para mí es la parte que a mí me encanta, porque al final del día, si no te nutres con aquello que estás viviendo, pues entonces ¿cómo lo estás viviendo, no? ¿Cómo lo estás viviendo? Y en esas estaciones hay veces que decides quedarte más tiempo que otros. Hay veces que dices, bueno, elegí quedarme en esta estación, decido bajarme, decido experimentar. Incluso decido bajarme, exacto. Pero ¿qué pasa? Llega un momento donde la vida te dice... ya se te va otra vez, ¿no? Sí, entonces van a cerrar las puertas y súbete. En talleres de biodanza, cuando los enfoco a pareja, sobre todo en los duelos, siempre les digo, chicos, llega el momento que la vivencia, así como aprendemos a llegar a la persona, vamos a aprendernos a ir. Por supuesto, también. Porque a veces nos es más fácil llegar, pero a veces nos es más difícil irnos. Claro, yo siempre digo que, bueno, humanamente hablando, siempre a veces es difícil una despedida, ¿no? Pero si cerramos bien, créeme que nos va a doler menos que si hay una resistencia. Una resistencia, lo cual a veces te puede generar el problema, pues no nada más emocional, sino la cuestión mental que ya lleva en algún momento futuro hasta la autodestrucción, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo he tenido mujeres que llevan 10 años divorciadas y parece que se acaban de divorciar y viven en el mismo duelo. Sucede mucho que a veces a la depresión creo que no se le ha dado la seriedad que requiere. Porque a veces, o sea, el sentimiento de pérdida puede ser diferente, porque a lo mejor te reprodujo un abandono de la primera infancia. Te reprodujo esas heridas de la infancia que se vuelven a revivir. Se vuelven a revivir, incluso el abandono se puede reproducir secuencialmente. Totalmente, a lo mejor con un gesto que cuando tú vas a alguna escuela, algún lugar público, hay alguna persona que saludas y a lo mejor te hace un gesto de desaprobación, claro, a tu criterio, y cuando te hace ese gesto te puede reproducir un abandono inconsciente. Entonces son secuenciales los abandonos. ¿Y qué pasa? Si tú no trabajas en el fondo, se siguen replicando. El problema de esa depresión, incluso mi madre, que es psicóloga, está muy enfocada en este trabajo de la depresión. Entonces ella mencionaba, y puede llegar a ser bioquímica, ¿no? Es decir, ya empieza a trabajar orgánicamente. Y cuando trabaja orgánicamente la depresión te llega... No, bueno, puedes ir a estados muy profundos. Exacto, es una cuestión involutiva. No, y además te voy a decir otra cosa, ahí es cuando ya empiezas a perder el control, ya no lo puedes manejar porque ya está más allá de tu alcance, ¿no? Porque lo que busca en sí la depresión, o lo que hay de trasfondo, es esta parte involutiva, es quiero regresar al vientre de la madre. ¿Qué reproduce el vientre de la madre? Me daba calor, me daba seguridad. Entonces el vientre de la madre me hacía sentir protegido. ¿Protegido de qué? Protegido de los ecofactores que mencionábamos, que son ecofactores negativos en algún momento, que son negativos porque, bueno, eso es lo que estás viviendo. Para ti la vida no tiene sentido, ya no tienes voluntad, ya no quiero hacer nada. Sí, pero yo te voy a decir una cosa, desde mi punto de vista, también esa parte de la depresión para mí es simplemente una justificación eterna para sufrir. Hay gente que le gusta... Siempre vas a tener esa justificación de sufro por esto.
y al final del día no te das cuenta que eso por lo que tú estás sufriendo ni siquiera existe. Es creado por ti. Hay gente que muchos creen que el ego, aquí es donde entra el ego. El ego realmente trabaja, yo lo veo así, trabaja de forma activa y de forma pasiva. Así es. Muchos creen que el ego es muy sutil a veces. Exacto, ¿sí? El ego es yo soy alguien muy esplendoroso, pomposo y sutilmente ahí te está trabajando. Pero también el ego trabaja de forma pasiva en el momento que a lo mejor tú también buscas ser víctima de las situaciones de tu vida y decir es que yo he sido a lo mejor siempre tan bueno y me pasa siempre todo esto malo y yo no merezco sufrir por esto. No. Y a lo mejor dentro de esta parte de victimismo a mí me sirve porque, yo saco un beneficio. ¿Qué beneficio? Claro, no te, digamos, no te lo mereces, pero lo eliges. Y realmente en algún momento nos pasa que tomamos un poquito de esta negatividad y lo que más nos duele es tener que mirar nuestra responsabilidad en la situación. Exactamente, porque al final del día este tipo de justificación eterna te lleva a no hacerte responsable de ti. Entonces son de las primeras cosas que yo les digo, bueno, si traes la camiseta de víctima, aquí déjamela, no te sirve. No trabajo con víctimas, trabajo con seres conscientes de sí mismos y responsables. ¿Quieres? Adelante. ¿No quieres? Evidentemente, pues no regresas, ¿no? Pero yo creo que sí, para mí es bien importante el crear esa conciencia y les digo, bueno, es que al final del día la depresión y la tristeza no es como el osito de peluche, te tienes que dormir con él y levantarte con él eternamente. La depresión creo que incluso a nivel mundial, lo podemos ver en datos duros de la OMS, ha ido creciendo incluso. No, bueno, sí, llegando hasta el suicidio, ahora en jóvenes, por supuesto, también. Se ha mirado mucho en jóvenes. Mucho. ¿Y por qué sucede? Porque realmente ya estamos en una sociedad de globalización, una sociedad de las redes sociales. Sí. Y también el acceso a la información es un arma de doble filo. Claro. Ahora podemos ver incluso en YouTube los chicos incluso de nuestra edad, o sea, los famosos influencers o los youtubers, que a lo mejor son los blogueros, que a veces creo que ahí también vienen es un nuevo tipo de estereotipo, porque a veces, a veces puede ser el ego a su máxima exponencia en el sentido... Que bueno, ya lo teníamos más reconocido, ¿no? Más reconocido, en el sentido de que, son jóvenes, muchas veces son estereotipos atractivos para las necesidades instintivas de nuestro público joven. Pues este manipulio mental, ¿no? Que se da a través de las redes, que está sucediendo mucho con estos chicos, con estos jóvenes, que es una manipulación meramente mental. Porque si lo vemos incluso desde el punto de vista jurídico, es el derecho de la libertad de expresión. Si bien existe, está en una constitución tiene su regulación en la ley de protección de datos personales y en otro tipo de leyes. Pero hay una pequeña línea ahí, ¿no? Pero hay una pequeña línea porque muchos dicen, yo no entro a tal televisora porque, voy a estar censurado. Estoy de acuerdo. Sí hemos vivido en un país de censura, pero no nada más de censura política, no nada más de censura religiosa, no nada más de censura todo tipo de idiosincrasia. Sino nuestra propia censura. Así es. ¿A qué nos censuramos? Exacto. Entonces también, ¿qué pasa con estos jóvenes? En un canal donde se promueve la libre expresión y no hay tanta censura como ellos... Se pudiese pensar. Se utiliza a veces la libre expresión con una palabra altisonante, con un atacar desde detrás. O sea, yo lo podría hacer aquí, detrás de cámaras, pero no digo que esté mal, no digo que esté bien. Lo que creo es que hay que tener fundamentos, hay que tener, creo, también nosotros un bagaje. No importa si somos jóvenes o adultos, creo que llevamos diferentes experiencias en la vida, pero ¿qué es lo que estoy transmitiendo? Finalmente tú y yo estamos aquí sentados y para mí es incluso importante dirigirme a un público, incluso de los de mi edad, porque muchos son... ¿Qué es lo que queremos transmitir hacia allá? Exacto, tengo compañeros de la Facultad de Derecho, varios son abogados y a lo mejor ellos son compañeros que tienen un pensamiento lógico formal mucho más establecido, a lo mejor son más rígidos, es otro criterio, y lo respeto. Tengo otros compañeros que son como más holísticos, más espirituales. Sí. Entonces trato de integrar todos esos pensamientos para dirigirme a ellos, ¿no? Para poder mandar un mensaje donde a lo mejor ellos en algún comentario me puedan retroalimentar, como yo pueda inspirar en ellos algo. Claro, al final del día es qué es lo que queremos transmitir y a quién, ¿no? Muy bien, pues además que qué interesante, Isaías. Entonces, volviendo a esta parte de la cuestión de pareja y lo que yo te comentaba, ¿cómo manejarías esta pregunta que yo te hacía? Ya sé a dónde voy. ¿Cómo se manejaría? Ok, vamos a... Bueno, sí, esta. Sí. Vamos a poner así todos los arcanos, no importa, esta vez su orden secuencial. El orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto. Como nos diría nuestro querido Pitágoras. Ok.
Bien. Mira, esta nunca lo he hecho así, siempre es así como que volteadita, sin ver. Y ahora, bueno, creo que va a trabajar mi subconsciente por lo que tú me estás diciendo. Es una técnica que incluso, bueno, fue experimentada, pero ¿sí? a raíz de mis situaciones personales, de lo que sigo trabajando, mira. incluso como ser humano, cuando yo tengo alguna situación, es mirar qué secuencia tengo esta vez. Qué interesante, qué bueno que me dices para yo poderla llevar a cabo también conmigo misma. Y decir, ¿con qué me estoy identificando? Porque a lo mejor, conociendo, a lo mejor el peligro que podría tener es que a lo mejor un tarotista experimentado que lleva muchos años, a lo mejor puede sacar una tirada con intenciones de bueno, que salga bonita. Ahí sí te diría, yo conozco las cartas, entonces no quiero que me gane el consciente. Que te gane el consciente. Entonces, ¿qué va a funcionar conmigo? Creo que para ti, creo que para nosotros incluso que sabemos, es más difícil, ¿no? Es más difícil. Es más difícil. Y realmente yo lo hago así porque cuando veo las cartas y lo hago así, se vuelve tan complicado. O sea, tengo que ponerme cada vez la vara más alta. Exacto. Se vuelve tan complicado para mí que vuelvo al mismo punto. Por eso te digo que para mí ahorita va a ser aunque así le como, duela a mi ego, tienes que ver tu responsabilidad. Que quiero elegir porque ya sé qué carta. Digo, créeme que no voy a tratar de elegir aquella que considere yo que no debería. Que no deberías. Ahora, bueno, creo que para el público a lo mejor sería importante recapitular tu pregunta. Sí. Sí, en esta etapa donde se abrió una gama de posibilidades respecto a ese tema que dices tú de pareja, no sé qué estoy buscando a nivel pareja. Bueno, sí sé el tipo de persona que quiero, ¿no? Alguien que comulgue con mi pensamiento, con mis sentimientos, en todos los sentidos, ¿no? Sí me queda muy claro esto porque no vengo de una relación así. Digamos que vivimos por un proyecto en común de vida, pero a mí me faltaron aspectos que ahora sí quiero experimentar y quiero vivir. Pero en esta gama de posibilidades, en este tren que decías tú de la vida que voy, ahorita no tengo bien claro si estoy, no sé si la pregunta es si estoy preparada para vivirlo ya como tal, de bajarme en una estación y decir, esto es lo que estoy buscando, aquí me bajo, lo que es lo que me está pasando, o me sigo por el tren, ¿no? Porque está bien padre el recorrido, ¿no? Está padre el recorrido. Entonces, dentro de todo lo que el consultante te dice, en este caso, tú eres la consultante, me dices, ¿por qué está sucediendo esta situación, no? Entonces, aquí se abre una gama de preguntas inconscientes. Okay. Y la pregunta que yo te hago es, ¿por qué no quieres tener pareja? Es que sí quiero, pero porque no la elijo, más sería la pregunta, ¿no? Quizás porque no ha llegado todavía la persona que en realidad estoy buscando. Si tuvieras, bueno, para el público, ella está mirando esta las estoy viendo acá y acá, voy a ser muy honesta, y aunque conozco las cartas, voy a ser lo más honesta, porque si no, entonces me engaño a mí misma, ¿verdad? Ok. En el momento en el cual tú te sientes ahorita, de acuerdo a la situación, ¿con qué arcano tú te estarías identificando? ¿Quién serías tú? Ok. Hay dos cartas que me están así como jalando, ¿no? Una es esta. La papisa. Y otra es esta. Así desde luego. La luna. Bueno, para el público salió lo que es la papisa, que es el arcano 2. Nos quedan 3 minutillos, pero vamos a aprovechar. Rápido. Y nos viene lo que es la luna, el segundo arcano. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, bueno, también la papisa te está hablando de una reserva. Hay una reserva inconsciente en tu parte. También la papisa puede simbolizar una persona que un cierto tipo de sumisión, porque a lo mejor lo que es parte de la religión, ¿sabes? La religión te representa a nivel arquetípico algún tipo de reserva, un tipo de ocultismo o hermetismo. Pero yo te voy a decir una cosa, si hablas de reserva, yo creo que es el momento en el que menos me he reservado de mi vida. Pero reservado a elegir, no reservado en cuanto a otras cuestiones. Reservado a elegir, ya te capté. Ya. Quería ver si tú captabas ese concepto. Sí, Ok, hay una reserva de tu parte y no es a lo mejor en cuestión emocional, cuestión instintiva. No. Puede ser una parte emocional, pero es una parte emocional en el fondo tuya, del por qué tú no tomas la elección de decir, ¿por qué no elijo a esta persona? Tal vez no me estoy queriendo precipitar. Aquí hablamos también de una carta, incluso lo sabemos, es una carta que habla de la prudencia, ¿no? De cambios lentos. Entonces es una carta estática. Aunque parece que el tren va a todo lo que da. Exacto, parece en apariencia afuera. En apariencia afuera, porque a lo todo mejor se abre aquí, se abre aquí, se abre allá, ¿no? Yo el buffet, me gusta la experimentación, pero
No he elegido ninguno. Yo no he elegido ninguno. ¿Por qué? Porque mi proceso interno va más lento. Exacto. Sí. ¿Y por qué va más lento? Casualmente sale aquí la luna. Y la luna está hablando de una cuestión de que están saliendo cosas de sí, hay un miedo, tú mencionaste al principio que yo estoy trabajando en mí misma ahora más que nunca lo que son mi dualidad, mis partes oscuras. Totalmente. El miedo. Sí, entonces, para muchos... por ejemplo, yo no utilizo tampoco la carta al revés, o sea, siempre es hacia arriba, porque algunos si le dan connotación negativa. Ya cambió el sentido, ¿no? Ya cambió el sentido, entonces prefiero siempre elevar a la persona en cuanto a vibración. Entonces, es una carta que para mí también es un poco análoga a la torre. La torre se rompe en estructuras, pero aquí están saliendo cuestiones. Es decir, cuestiones que tú a lo mejor en esta parte que está reservada tenías internamente guardadas. Sí. Pareciera que es un momento donde tú estás buscando cómo sacarlo, cómo deshacerte de ello, cómo sacar una parte de ti a la luz para poder tomar una decisión. Eso, sí. Porque no tomarlo quizá desde una polaridad como antes, sino desde mi todo, mi completud de todo lo que soy. Exacto, entonces aquí lo que sucede es ¿por qué yo ahorita no he elegido una pareja? ¿O qué está pasando en esta... Es como si no pudiese elegir, ¿no? Nos queda un minutillo, sí. No. Y entonces aquí la respuesta viene, no has podido lograr esa situación de elegir a la pareja porque sigues tú en un proceso de drenar cuestiones que a lo mejor pueden seguir inconscientemente, cuestiones del pasado, no porque te estén afectando, sino porque están en su ciclo natural de vida saliendo, incluso no nada más a nivel emocional, sino que en un ciclo también bioquímico, ¿sabes? Sí. En un ciclo bioquímico, porque estás mutando. Es una carta que sí te representa a lo mejor un cambio lento, que para amanecer lleva un proceso, o sea, porque aquí generalmente la etapa, aquí la luna, vemos que atrás de la luna pues, se encuentra el sol, incluso la carta que le sigue es el sol. Entonces para que tú llegues al sol, necesitas ver más oscuridad, porque creo que la etapa más oscura de la noche es antes de ver la luz. Sí, y esto no quiere decir que yo lo esté sufriendo, porque no lo estoy sufriendo. No, simplemente, ahora sí, como te digo, es un reflejo natural, en el cual tú estás diciendo, bueno, yo me estoy viendo cara a cara, estoy sacando cosas. ¿Por qué? Porque yo no quiero volverme a traer con algo que a lo mejor, bueno, en su tiempo fui feliz, pero ya no lo quiero. ¿Por qué? Porque hoy ya soy otra persona. Exactamente, sí. Entonces creo que ahí va la respuesta. La respuesta habla de una reserva, pero es una reserva armónica, una reserva con calma. Ok, o sea, así como que veo todo probaditas, pero en realidad no, porque he sido prudente al final del día. Exacto, porque no has llegado a tu estación. No he llegado a mi estación. No has llegado a tu estación. Ok, bueno, y en mi estación espero encontrar a la persona que me va a estar esperando. Y va a llegar, creo que todos lo tenemos esperando. Sí, aunque también te voy a decir, sé perfectamente bien que primero tienes que mentalizar para que llegue. Esa es la parte que no he podido hacer. Porque no he decidido. No has decidido. En realidad. Sigo en el tren todavía. Te va a tocar una tarea, pero bueno, eso lo vamos a ver fuera del aire. Ok, muy bien. Pues Isaí, qué gusto tenerte aquí, de verdad. Seguramente vamos a hacer más programas, no se lo pierdan porque él va a seguir con nosotros en Nueva Mujer. Si no está con Ceci Su, va a estar con una servidora. Y bueno, pues hoy quiero que por favor les compartas tus redes, dónde te pueden localizar. Ok, para consultas de tarot, consultas jurídicas, bueno, todos mis servicios, en mi página de internet www.shantiorg.mx y me pueden mandar correo a isaíshantiorg@gmail.com. Oh, qué bien. ¿Y en Facebook cómo te encontramos? Es Isaí Shanti, Letras y Conciencia. En Facebook igual me pueden mandar ahí un inbox para cualquier servicio, cualquier duda, aclaración. Y bueno, estoy a sus órdenes. Oye, bueno, pues encantadísima el día de hoy. Amigos, que tengan un excelente día. Pronto nos veremos nuevamente por aquí en Nueva Mujer. Y bueno, pues tomen muy en cuenta todas estas recomendaciones que nos acaba de dar Isaí, y por supuesto que lo vamos a tener muy pronto en nuestro programa compartiendo más temas de importancia. Que tengan un excelente día. Esto fue Nueva Mujer. Gracias.